Buen día, nos encontramos en Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala. Vamos a dialogar con la señora Claudia Domínguez, actual conductora, presidenta del Consejo de Administración, como así también con el doctor, el abogado Pedro Cueva Sebastiano, apoderado de la lista celeste y blanca. Bueno, ante todo, agradecer esta posibilidad de dialogar, de llevar información a la comunidad en este tema tan candente de la Cooperativa de Energía Eléctrica, que a través de los años y de la anterior conducción, bueno, la prensa ha tenido prácticamente ninguna posibilidad de acceder a información. ¿Cómo te sentís, Claudia? Buen día. Buen día, muy bien. La verdad es que es todo un desafío que creo que va a ser muy bueno para todos, para mí, pero también para la ciudadanía. El objetivo principal nuestro es transparentar la cooperativa, que cualquier medio pueda venir, pedir la documentación, poner toda la documentación sobre la mesa, que no haya más cosas que no se sepan de la cooperativa. Ese fue nuestro compromiso y la verdad es que yo me voy a sentir satisfecha el día que me vaya si puedo conseguir que cada uno de los asociados, no solamente con la factura de electricidad, le llegue un calendario, sino que le llegue un informe de en qué se gasta su dinero en la cooperativa de energía eléctrica. Muy bien. Que eso es una cosa fundamental. Claro que sí. Algo que no se hace si nos remontamos en el tiempo, no sé, bueno, 20 años quizás. Bueno, doctor Pedro, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, Daniel, muy bien. Con intenso trabajo, me imagino. Con mucho trabajo, sí. En la cooperativa. Pedro, más allá de la confianza, como medio de prensa, sugerí tu participación porque hay temas, como decimos, candentes, también de orden judicial, que me parece correcto tu opinión, ¿no es cierto? Y uno de ellos se desarrolló el día viernes en horas de la tarde, la asamblea, y en ese momento o minutos después se conoció una determinación del juzgado de Zapala con la firma de la doctora Ivonne San Martín, que precisamente sugería o dictaminaba, ese sería el término correcto, la no realización de la asamblea. Bueno, queda ese tema en la comunidad como con varias dudas e incertidumbre. Te consulto al respecto. Sí, bueno, mira, Daniel, eso sale a raíz de un expediente que ya había iniciado uno de los candidatos a presidentes de otra lista. Primero, si querés, hablamos de la parte legal y después de todo este proceso eleccionario que hubo. Está bien. Había iniciado un amparo que después eso se recaratula y se vuelve un sumario, porque el amparo no era la vía idónea, porque el amparo es para cuando tenemos cuestiones del Estado. Entonces después eso cambia y muta, en vez de amparo pasa a ser un juicio sumarísimo. Y ese proceso sumarísimo, lo que pedían ellos era la realización de elecciones en la cooperativa, que se intimara a el Consejo de Administración anterior para realizar elecciones porque tenía mandatos vencidos, ¿sí? Claro. También hubo una sugerencia de personas jurídicas al Consejo anterior de llamar a elecciones por esto de tener mandatos vencidos. Porque la única potestad que tienen los órganos de fiscalización es cuando hay mandatos vencidos, decir, llamen a asamblea para elegir delegados, en este caso que es una cooperativa, que tiene más de 1000 socios, tienen que elegir delegados y renovar los mandatos. Porque esa es una de las cuestiones de legalidad, elegir por 3 mandatos. El Consejo de Administración cuando se elige son por 3 periodos, ¿no? El Consejo anterior tenía vencido los mandatos, entonces ese sumario se inicia para que ese Consejo anterior llame a elecciones. ¿Qué hace el Consejo anterior? Llama a elecciones. Llama a elecciones para noviembre y la asamblea para el 1 de diciembre. Con eso ya concluía ese caso. Después,
este señor, el actor, a través de su abogada, presenta un hecho nuevo en ese sumarísimo que yo personalmente como abogado digo que está mal presentado, porque vos cuando presentás hechos, esto es una cuestión muy técnica, pero cuando presentás hechos nuevos no se pueden contradecir con la primera pretensión. La primera pretensión fue llamar a elecciones, la cooperativa llamó elecciones, donde el actor de ese caso participó del proceso eleccionario, vino el 28 de septiembre, eso nos enteramos ahora cuando pudimos ver toda la documentación desde adentro de la cooperativa. El 28 de septiembre retira, presenta una nota para retirar documentación, y él tuvo de 28 de septiembre hasta el 24 de octubre para armar las listas, donde era la presentación, era el 24. El 24 fuimos notificadas todas las listas de las observaciones, donde él también fue notificado, y las otras listas, nosotros tuvimos 5 observaciones, él creo que tuvo 12 y la otra lista tuvo 27. Nosotros teníamos 24 horas, cumplimos con esos plazos, presentamos la documentación y después, el 1 de noviembre, se hace, que se culminaban los plazos, se hace un acta notarial donde se notifican, estaban todos los apoderados presentes, y dice que ellos tenían candidatos con deuda, entonces se cayeron las otras listas y automáticamente quedó proclamada la lista celeste y blanca, de la cual nosotros fuimos parte, yo como apoderado, Claudia como candidata, y esa lista quedó proclamada y oficializada. Eso se informó a personas jurídicas, y ellos, cuando personas jurídicas, con una cuestión de rareza enorme, porque personas jurídicas ya cuando se quedaron electos los candidatos no puede sugerir más que se llamen elecciones, porque esto es, Daniel, si no gano yo, quiero seguir llamando elecciones. Las reglas fueron claras para todos, se publicó en septiembre, se volvió a publicar con una corrección por una cuestión del síndico en octubre, y ahora presentan un hecho nuevo en el expediente judicial, ¿sí? Yo creo que desacertadamente la doctora San Martín decreta esa medida, pero lo decreta para decir, che, bueno, a ver, pongamos claridad en esto, como era algo inminente. Eso se decreta el 1 de diciembre. Nosotros nunca fuimos notificados ni por personas jurídicas ni por la justicia, y nosotros éramos la lista electa, jamás fuimos notificados. La única notificación que nosotros tuvimos fue que éramos la lista que había sido proclamada y oficializada. Y nuestros delegados proclamados y citados a una asamblea. 62 delegados, 31 delegados titulares y 31 delegados suplentes fueron notificados personalmente, en la cual se les decía que eran delegados electos de distintos distritos de Zapala y que debían concurrir según los mandatos a la asamblea del 1 de diciembre a las 18 horas. Nosotros concurrimos porque ese era el mandato, esa era la obligación de los delegados y de esta lista. Consejo de administración candidato en ese momento, era participar de ese momento porque era lo que se había comprometido con la sociedad. De todas maneras, perdón que te interrumpa, Pedro, nosotros si hubiéramos tenido, aunque sea extraoficialmente, esa resolución de la jueza, yo personalmente hubiera acatado. Le hubiera informado a los delegados de esta situación y ellos habrían resuelto. Pero nosotros en ningún momento, es más, el día 4 de septiembre viene el oficial de justicia, 4 de septiembre, perdón, 4 de diciembre viene el oficial de justicia y nos notifica esta resolución. El día lunes. El día lunes. A las 14:10 horas. Claro, porque lo que comentó Pedro me daba pie para consultarles qué pasó el día después, claro. En este caso el día lunes. Ni siquiera el día después, porque mirá lo que sucede. A las 20 horas recibo un WhatsApp, y lo tengo, de una delegada donde me informa que hay una resolución de esta, me adjunta esta copia de esta resolución. Dani. Pero ya había pasado todo, es decir, ya había sido realizada la asamblea, vinieron todos los delegados, hubo una asistencia perfecta de delegados, cumplieron con el orden del día como estaba planteado por el Consejo de Administración anterior. Te explicábamos por ahí que toda la asamblea transcurrió con las autoridades anteriores,
Y con total normalidad. Y con total normalidad, hasta que se procedió a la elección de cargo. Terminada la asamblea, nos entregan la formalidad de la llave, nosotros nos reunimos aquí mismo en la cooperativa, en la sala del consejo, y se determina las autoridades, digamos el orden de las autoridades, quién es presidente, quién vicepresidente. Estábamos en eso y llega esta notificación, es decir, ni siquiera notificación, esta comunicación informal de que existía esta medida. También esto es aclarar, nosotros el expediente ese nunca lo pudimos ver, porque yo como abogado puedo entrar al sistema y ver las causas, pero este sistema tramita en el juzgado de familia. Entonces en el juzgado de familia solamente pueden ver los expedientes las partes. Entonces, nunca pudimos tener acceso. Cuando llega ese WhatsApp a las 20 en punto era. Llega ese mensaje, no teníamos ningún tipo de cómo saber si era cierto o no, porque no pudimos entrar al sistema. Yo vuelvo a entrar al sistema y te pone que está vedado para quien no es parte. Como yo no soy parte en ese proceso, porque eso tramita dentro del juzgado de familia ese primero amparo y después juicio sumarísimo. Y el día lunes teníamos una reunión con el personal, a las 14:10 se hace presente el oficial de la justicia notificando esta medida. Claro. Que eso deviene en abstracto absolutamente porque ya la medida se concretó. Y esto también, Daniel, es una de las cosas que hay que aclarar, que tanto la justicia como personas jurídicas son órganos de fiscalización, pero no se pueden entrometer nunca en la decisión de una persona jurídica como es la cooperativa y de la voluntad de sus asociados. Porque nosotros no es que vinimos acá y nos hicimos cargo de facto de la cooperativa, sino que hubo 4 personas que retiraron documentación. 3 personas fueron apoderados de listas y organizaron la lista y fueron los promotores de esas listas. Todos tuvimos los mismos plazos. A todos se nos cayó gente y hubo que renovarlos. Ellos tuvieron la oportunidad de poder cumplir con las observaciones que le había hecho la cooperativa y lo hicieron erróneamente. Entonces hay que hacerse cargo cuando uno hace las cosas mal y no utilizar artilugios legales, porque acá es como que uno ve una ansiedad de poder estar en el lugar. Si nosotros se hubiese caído la lista porque no cumplimos las cosas, nos hubiésemos quedado en nuestra casa. Uno tiene que hacerse cargo de las reglas de juego, de las reglas que se ponen, que ellos aceptaron y ellos fueron parte, y no cuando no puedo ganarla con la legalidad que corresponde, utilizo otras cosas. Utilizaron un procedimiento judicial, un dispendio judicial enorme. Van a tener que, si esto sale en contra, van a tener que pagar los honorarios, y también esto genera todo un manto de duda. Y hubo tantos años que ellos mismos decían: no, queremos sacar al consejo de administración porque tenemos sospecha, y ahora viene otro consejo de administración. Entonces lo que uno piensa es: ¿quieren ser ellos o esa persona? Porque ves con una mala intencionalidad. Porque después, cuando pudimos leer el traslado de lo que nos llegó, hay cosas que no son ciertas. Porque dicen que personas jurídicas declararon nulo un acto. Y no es así. Personas jurídicas dicen que lo declaran ineficaz a los efectos administrativos. Y esto está bueno explicarlo para que todos lo entiendan. Es una cuestión de que la cooperativa había varias irregularidades, porque renunció el secretario, no tenían los libros y las actas móviles rubricadas, ¿sí? Personas jurídicas hacen esas observaciones, hace una observación porque se había puesto en la publicación del diario que se iba a elegir el síndico también en las elecciones, y personas jurídicas le dicen: no, eso el síndico se elige después en la asamblea, no ahí. Entonces le dicen: recomendamos que vuelvan a publicar eso sacando el síndico de esa elección, porque solamente se eligen delegados titulares y suplentes. Y personas jurídicas fue haciendo eso. Después personas jurídicas no le habrá gustado la lista que quedó oficializada o no, y dice: bueno, ahora lo declaro ineficaz. Cuando lo declara ineficaz, lo hace extemporáneamente, porque si lo tendrían que haber declarado ineficaz, no le tendrían que haber dejado hacer el primer llamado, porque ni proclamar a los proclamar a los delegados. Entonces,
hay que pensar, ya teníamos delegados proclamados y oficializados. No puede, ni el consejo anterior podía llamar a nuevas elecciones porque ya tenía autoridades electas, y las personas jurídicas tampoco. Esto es lo mismo que, no sé, elijamos a intendente y concejal y después digamos, no, volvamos a hacerlo. Hagamos de nuevo la elección porque una lista presentó tarde los papeles. La verdad es que es inseguridades jurídicas. No, ¿sí? Y personas jurídicas ha generado esto porque con un juego de palabras, porque dice ineficaz a los efectos administrativos. Uno tiene que leer el contexto. La ineficacia a los efectos administrativos es con personas jurídicas, cooperativa con personas jurídicas, pero la validez o no de un acto, que para tornar un acto nulo, lo tiene que declarar un juez, ¿sí? Por ejemplo, yo he escuchado noticias que dice intervención de la cooperativa. La intervención de la cooperativa la tiene que pedir el INAES, y si provincia lo pide, lo tiene que pedir a través del fiscal de Estado, y es un proceso en el cual se debe justificar. Hoy la cooperativa, si tiene irregularidades, las vamos a ver día a día, pero las autoridades están electas. ¿Por qué se amenazaba a la cooperativa con una supuesta intervención? Esto viene desde el 2019 que tendríamos que hacer. Tenemos 2019, 20, 21, 22, 23, 5 años con mandatos vencidos. En 5 años, personas jurídicas nunca dijo que iba a intervenir, ¿sí? Empezó a solicitar la intervención porque también hay que hacer memoria. Y esto lo conocés vos perfectamente, Daniel, porque has participado cubriendo las notas. Nosotros comenzamos como un movimiento social de vecinos desconformes con la conducción de la cooperativa. Eso devino en un montón de actitudes que tuvimos, de actividades, juntamos firmas, nos entrevistamos con el INAE, nos entrevistamos con personas jurídicas. De acá quiero hacer hincapié en esto, porque la verdad es que yo quiero hablar con esta persona porque se desdijo de lo que nos dijo a nosotros cuando nos fuimos a entrevistar. Nosotros pedimos la intervención de la cooperativa. Nosotros no teníamos intenciones de participar de la elección. Nosotros queríamos que se interviniera y que se hiciera una auditoría y después que la intervención llamara. Ese fue el movimiento que nosotros hicimos. Cuando nos entrevistamos con personas jurídicas nos dice: el proceso de intervención va a ser muy difícil que se logre. Nosotros hemos intimado, porque cuando ustedes fueron al Consejo Deliberante, él sabía que nosotros habíamos ido al Consejo Deliberante y habíamos conseguido que el Consejo Deliberante se expidiera hacia personas jurídicas pidiéndole que vea esta situación. En ese momento, personas jurídicas les manda el pedido de urgente asamblea y elección de autoridades. O sea, las elecciones se produjeron por la presión que ejercimos un grupo de vecinos, claro, para lograr este objetivo, que empezamos en agosto y en septiembre se pidió por la intimación que hizo personas jurídicas. Pero recién en septiembre. ¿Cuántos años sin balance estuvo la cooperativa? 7 años. Así es. Personas jurídicas, que es el órgano de contralor. Dentro de personas jurídicas hay una dirección que se llama Dirección de Cooperativas y Mutuales. Que son con los que nos entrevistamos. A cargo del señor Pateta. Sí, Ricardo Pateta. Con él hablé yo personalmente porque mandamos una serie de mails firmados por los apoderados y los mandaba yo. Así que tengo las copias de eso, si alguno tiene interés en verlas, porque específicamente le pedimos. Yo le redacté eso pidiéndole a ver si se ajustaba derecho a la elección. Y tengo la respuesta del señor Pateta, donde me dice que si bien hay algunas cosas observaciones, la cooperativa ha cumplido con todo. Sí. Y que va a ser, y él me anticipa que va a ser una nueva publicación, porque en la primera publicación le faltaron cosas. Porque no es que lo descubre personas jurídicas esto, también nosotros le dijimos que el llamado estaba incompleto. Pero era subsanable. Personas jurídicas dice eso se puede subsanar con una posterior publicación, y es lo que hace la recomendación a la cooperativa. En varias misivas le dice: vuelvan a publicar, manden estas actas que faltan. Entonces fueron cuestiones. Personas jurídicas, si detectó
que había alguna cuestión de irregular en el tema del llamado, debió haber frenado enseguida la elección y no seguirla adelante, porque cuando ya tenés los derechos adquiridos de esos delegados, titulares y suplentes, no le podés decir ahora ustedes no son más electos, vuelvan a hacer elecciones o vuelvan a llamar, porque es una desprolijidad y aparte que no se puede hacer. Esto es así, tenemos límites. Ya se hizo una elección, si hubo esas cuestiones de publicación y el tema de las actas que se habían, porque se extravió un libro también, Daniel, eso hay que saber, el libro de asamblea, nosotros tuvimos que hacer el acta número 1 de asamblea porque un libro desapareció, ¿sí? Estaba el secretario de la cooperativa que está nombrado ahí en la resolución, que también participaba de una de las listas, era como un... no sé si era candidato o algo, pero participaba de unas listas. Bueno, y personas jurídicas dicen, mire, se perdieron estas cosas. Bueno, y la cooperativa cumplió con eso porque eran actos que se podían subsanar, ¿sí? Hay actos nulos y actos que se pueden subsanar. Esto se subsanó y personas jurídicas no frenó. O casualidad que el 1 de noviembre la cooperativa informa la nómina de la lista que fue electa y que fue oficializada y proclamada de acuerdo al estatuto, porque no se presentó como única lista, porque las otras dos cayeron por deficiencias imputables a ellos en la presentación. Eso, personas jurídicas lo recibe el 1 de noviembre. Del 9 al 13 de noviembre se notifican a todos los delegados, a 62 personas, vecinos de la localidad, se los notifican 31 personas como delegados titulares y 31 como suplentes. Y el 15 sale esto, que nosotros nos enteramos mucho después, porque a nosotros, que éramos la lista oficializada, que éramos los que teníamos que participar de la asamblea y nuestros delegados, nunca ni la cooperativa, ni personas jurídicas que debió advertir eso, y ni la justicia a nosotros no nos dijo nunca nada. Nosotros no estábamos enterados de nada. Había una nota que le habían contestado a la otra lista, que le decía que no podían hacer lugar a la presentación de ellos porque ellos habían presentado deficientemente la documentación y esas cosas, el estatuto lo preveía, pero quédense tranquilos porque vamos a llamar de una elección. Eso es una irresponsabilidad lo que ha hecho personas jurídicas. Pero aparte de eso, es muy llamativo, porque yo hablé personalmente con Pateta, me llamó él, entonces yo le dije, tenemos dudas porque todavía no presentábamos la lista, porque te vuelvo a repetir, no estábamos convencidos de participar de la elección. Entonces le digo, pero el 24 se vence el plazo, yo necesito saber si esto va a seguir adelante. Y me dice, yo bajo ningún motivo, y esto podemos contrastarlo personalmente, me dice, yo bajo ningún motivo voy a interrumpir un acto eleccionario de una cooperativa. ¿Eso quién te lo dijo? Pateta. Esto, representante de cooperativas y mutuales, es el director de cooperativas y mutuales. Y cuando uno lee en qué se basa para declarar esto que declara de ineficaz el acto administrativo, ve que no es porque se perjudicó a las otras listas, porque no puede decir nada al respecto, porque ese proceso es clarísimo y está documentado. Lo que dice es que a lo mejor no se dio suficiente publicidad del acto y que entonces mucha gente no se pudo enterar de que había elecciones en la cooperativa, lo cual es opinable, es opinable. Y los que menos pueden alegar eso es la gente que ya participó y que no pudo alcanzar a oficializar su lista porque no estaba en condiciones. Y no lo digo yo que no estaba en condiciones, ni lo dice la anterior gestión, lo dice el estatuto. Y ellos han integrado la cooperativa, la persona que lleva adelante esto estuvo, creo que de los 19 años de Zambelli, estuvo 15 acompañándolo, se ha presentado en innumerables oportunidades, al igual que la persona de la otra lista, entonces conocen las reglas de juego. Y si yo conozco las reglas de juego y las acepto, si no las cumplo, no te puedes quejar. No me puedo quejar. Porque esto es jugar un partido hasta que yo gane, ¿no? Claro, es hasta que yo haga el gol, si no, seguimos jugando.
se entiende perfectamente. Pedro y Claudia, para finalizar este tema legal, bueno, que tiene sus aristas. Tiene sus aristas, sí. Que es para un entendido, en este caso, un abogado. ¿Y en el transcurso de la semana, en este inicio, han tenido alguna comunicación de personas jurídicas, algún llamado? No, nada. en absoluto. Nada. Te comento, ese acto administrativo, que es un acto, ese acto administrativo de declarar ineficaz los efectos administrativos es un acto común de personas jurídicas. A ver, siempre lo hace cuando hay algo, hace esto para poner una atención en algún procedimiento que está en su fiscalización. El primer artículo no tendría mayores inconvenientes, pero sí en el segundo artículo hay un abuso de autoridad y un incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque está diciendo llame elecciones cuando primero no lo puede hacer bajo ningún punto de vista y segundo cuando hay autoridades electas. Entonces esto se recurrió administrativamente al superior jerárquico, que es el ministro de Gobierno y Educación, específicamente de Gobierno, depende de personas jurídicas, para impugnar esta medida, ¿sí? Y que la administración revea esto. Después está siguen hay otros caminos, pero hay que decirle a la administración pública cuando se equivoca, porque también la dirección de personas jurídicas dicen, personas jurídicas dijo esto, personas jurídicas se cayó durante muchísimos años, cuando un montón de vecinos se quejaban. Personas jurídicas no tienen la verdad absoluta, y ese acto administrativo que declara ineficaz a los efectos administrativos, es una cuestión de efectos administrativos, es personas jurídicas con cooperativa, no tiene nada que ver, no se puede meter en la designación de autoridades ni en la administración de los actos cooperativos, porque tenemos una ley nacional de cooperativas. Además, la cofiscalización de la cooperativa la tiene personas jurídicas en un menor grado y en un mayor grado es el INAES. Hay un precedente también de la cooperativa de Cutralcó, que quien declara ineficaz los efectos de Cutralcó, de Plotier, perdón, a los efectos administrativos es el INAES. La justicia le dijo, está mal declarado, señor, porque es una cuestión de vínculo de fiscalización. Dentro de la fiscalización no se pueden entrometer en las elecciones de los gobiernos porque son autodeterminables las cooperativas o cualquier persona jurídica. No puede venir el Estado a decirte, Daniel, vos tenés una persona jurídica, una asociación, las autoridades van a hacer estas o el proceso va a ser esto. Para eso están los estatutos, para eso están las leyes de mayor jerarquía y para eso están las asambleas, que son los órganos soberanos de cualquier asociación. Muy bien. Y bueno, te digo, se impugnó administrativamente esa resolución, es disposición de personas jurídicas. Imagínate, disposición es lo más bajo dentro del derecho administrativo, ¿sí? Sí. Tenés resoluciones y después tenés decretos. Entonces, también se apeló la medida de la jueza, igual, aunque ya devino en abstracto, porque se notificó tarde, entonces se tendría que haber notificado el día viernes antes de las 18 horas para frenar la asamblea. Ya se hizo y se consumaron los actos y ya tenemos autoridades del Consejo de Administración electas. Entonces esa venida devino en abstracto, ya no podemos volver para atrás, no tenemos la máquina del tiempo. Entonces esa resolución, igual por una formalidad, se apeló, y el tema del hecho nuevo que ellos plantearon mal en un proceso que no lo tendrían que hacer, porque esa resolución tampoco sabemos cómo la obtuvieron, ¿sí? Porque nosotros quisimos buscarla y personas jurídicas, nosotros éramos lista en ese momento todavía, claro, lista electa, pero estábamos fuera de la cooperativa, pedimos y nunca la pudimos obtener, y ellos sí la obtuvieron y la presentaron a la justicia, ¿sí? Ante esto, la jueza dijo, bueno, hago una medida cautelar por las dudas, ¿sí? Pero es una medida precautoria. Esto, no hay ningún tipo de nulidad por la justicia, no hay ningún tipo de, en algún medio dijeron, están desalojando a los están miembros desalojando, esas Entonces, fueron noticias. La verdad que esas ¿viste? cosas... Mucha gente, Daniel, habla sin saber. Yo, por ejemplo, de otros temas no hablo. Mi tema de estudio de grado y de mi profesión hablo dentro de los límites, porque tampoco lo sé todo de mi profesión, pero hay mucha gente que habla, tira cosas y a veces afecta la honorabilidad de las personas. Y eso ¿sí? Es grave, sí. Eso es grave, sí. Y la verdad que ese es mi límite. Claro. Ese es mi límite. Se entiende perfectamente. Puedo permitir que gente sin saber, por ahí
dé una opinión que no corresponde, porque bueno, no tiene la obligación de saberlo. Claro. Ahora, no puedo permitir que algún medio de comunicación, que no es el tuyo, publique cosas así de ese tipo, porque es grave. Y tampoco puedo permitir que la gente de las otras listas diga cosas que no son, porque acá están los papeles. Y como te lo digo a vos, Daniel, se lo digo a cualquiera, pueden venir a ver los papeles, porque esta administración, si va a tener una diferenciación grande, va a ser esta, de poder mostrar todos los papeles como corresponde. Así es. Muy bien, muy bien. Bueno, este tema legal nos ha demandado varios minutos. Y a nosotros también, y eso es lo más grave, porque hay muchísimas cosas. Pero es válida en la aclaración. Yo les propongo, cuando ustedes dispongan de más tiempo, la próxima semana, abarcar otras aristas. Sí, pero permítanme hacerle 3 temas también de suma importancia. El orden del día incluía la consideración, aprobación de ejercicios económicos. Sí. ¿Qué pasó con ese tema? Bueno, los ejercicios económicos, por decisión de la Asamblea de Delegados, quedaron en suspenso de aprobación. Es decir, claro, no se aprobaron en esa oportunidad. No se aprobaron. No significa que no se van a aprobar, pero nosotros consideramos que antes de aprobar semejante cantidad de ejercicios, claro, no nos olvidemos que son 7 balances completos, era una irresponsabilidad aprobarlos en ese momento. La intención nuestra es contratar una auditoría externa que haga un exhaustivo análisis de las cuentas y de todo el funcionamiento de la cooperativa, para después esa información la tengan los delegados, no solamente los delegados, sino también todos los asociados, para que puedan determinar con justeza sobre qué estamos hablando. Porque la verdad es que lo discutimos muchas veces con nuestros delegados, con nuestros candidatos en ese momento a delegados. Que se terminara esa idea de que el delegado venía a levantar la mano nada más a una asamblea de la cooperativa. No, el delegado es el órgano máximo de la cooperativa, entonces tiene que tener la información necesaria y para poder, digamos, actuar en consecuencia. Sí, sí. Ahí te quiero hacer una aclaración. La auditoría fue una decisión de la Asamblea. Sí. Fueron los propios delegados que solicitaron al nuevo Consejo de Administración que hiciera una auditoría. Vos has visto los nombres de las personas que integran la lista de delegados. Cuando se armó esta lista y la lista del Consejo, eran personas, entre comillas, destacadas de la ciudad, que han sido concejales, son comerciantes. A ver, acá no es una lista de personas que vamos a traer y a decirle hay que hacer esto, no. Son personas que tienen su posición, que trabajan en otras instituciones, su trayectoria, gente jubilada que hoy está en distintas asociaciones de la ciudad, gente que está en el ámbito público y está relacionada con todas las instituciones de Zapala y quiso participar como delegado, como parte de estos candidatos al Consejo de Administración, por este interés por la cooperativa, de tener una cooperativa con propiedad zapalina, ¿sí? Ser parte de todo este gobierno. Entonces, esos delegados son los que han decidido tener esta votación. Está bien, es válida la aclaración. Y en relación a este tema, ¿cómo se encamina una auditoría? ¿A quién se contrata? ¿Lo están evaluando? Sí, lo están evaluando. Estamos evaluándolo, estamos pidiendo el número, digamos, estamos viendo el estado de la cooperativa. Eso también es un condicionante muy importante. La verdad es que hasta ahora hemos encontrado algo de caos en la cooperativa. No quiero profundizar mucho, pero por ejemplo, el día que nosotros nos íbamos, el día que ellos se iban y llegábamos nosotros, nos encontramos con un organigrama nuevo, con una reestructuración, con cosas que, bueno, que lamentablemente tuvimos que detener hasta tanto podamos tener claridad. Se subieron categorías. Categorías. Mismo primero.
fue muy No, tenía agendado desprolijo. consultarle porque uno de los trascendidos hablan que antes de irse Sí. el consejo anterior El mismo realizó día. designaciones o El mismo día. acomodamientos. El mismo día, y laborales. eso la verdad es que nos molestó mucho porque es el dinero de todos los socios el que estamos Claro. afectando. Entonces yo lo hablé, traté de hablarlo lo mejor posible con los empleados. No es simpático, ¿no? Frenar cuando era una mejora para ellos. Pero le digo, entiendan que por lo menos es Era prolijo. no para todos los empleados, sino No. para algunos. Se Es entiende, una sí, irresponsabilidad sí. de nuestra parte, sería una irresponsabilidad de nuestra parte sin analizar, otorgar premios, porque yo le digo, bueno, si esto tiene que ver con una carrera, pero lamentablemente nos encontramos con que aquí no hay una carrera. Claro. No es que se rindió un concurso y esta persona ascendió, no. Esto fue absolutamente discrecional. Sí, se Entonces, entiende perfectamente. ¿Los trabajadores pudieron cobrar sus saberes? y ya lo habían hecho, porque Ya lo habían hecho. el día 1 de diciembre ellos tenían previsto Claro. Últimas dos consultas. La figura del gerente general que tradicionalmente y habitualmente tuvo la cooperativa, hoy en día ¿está ocupado ese cargo? No está ocupado, y la verdad es que nosotros, antes de hacer cualquier designación de esa naturaleza, vamos a evaluar bien la situación. En este momento, vos habrás visto, estaban todos los consejeros. Sí, sí. Estamos tratando de suplir, digamos, entre todos nosotros, trabajando bastante todo el día, estas cuestiones. Nos imaginamos que son cientos los temas que tienen que Impresionante. indagar, que tratar, que investigar, entre ellos, bueno, la refinanciación que se hizo con el EPEN, ¿no? De miles de millones. Sí, ese es un tema. ¿Y cómo se llegó a esa deuda también, ¿no? Bueno, eso lo va a determinar la auditoría. Claro. Justamente por eso es importante una auditoría. Porque, bueno, no lo sabemos. Y en un balance, lamentablemente, en un frío balance donde uno trata de que los números No, no claro. se reflejan. Así es. Entonces, si nosotros si los delegados hubieran aprobado ese balance, por ahí la auditoría hubiera sido inefectiva, digamos, porque entonces, en cambio, ellos justamente piden esa auditoría para tener los elementos necesarios. Muy bien. Pedro, ¿algo más para agregar? No, Dani, estamos dispuestos. La verdad te agradecemos que estés acá, porque también esto sirve para poder ir informando al asociado de la cooperativa y al usuario también. Sí, una de las grandes falencias que tenía la cooperativa. Hablar, porque a ver, esto es de todos, esto lo tenemos que tener, es de todos. Lo que nosotros vamos a hacer es evaluar todas las situaciones. Todos los días llegan montañas de papeles, porque todos los sectores están deseosos de poder solucionar un montón de temas. Claro. Pero esto es equilibrar, informar, que sea transparente, poder cuando Claudia entregue su mandato, entregarlo de una forma pública, y que se conozcan las cuentas y que todos estén en conocimiento de las cuentas. Ese es el desafío. Pero me das pie, y con esto voy finalizando. Querés hablar mucho. No, por lo que alcanza el tiempo. expresa Claudia, y te lo pregunto con todo respeto, y más allá de la confianza a través de los años. El resultado de la auditoría, hasta ahora impredecible, digamos, ¿va acompañado de tu continuidad en la cooperativa? La verdad es que mi objetivo máximo es la auditoría y la transparencia, y que esto sea transparente. Una vez que esto sea transparente, y esto, no creo en las eternizaciones de los mandatos. No, Así no, que se yo entiende. realmente, si me estás preguntando si me presentaría de nuevo, nunca más. Claro. Yo quiero terminar en estos 3 años, es más. No, como a vos eso bien apuntaba, sabés, yo cumplir soy, tu mandato. claro, porque- cumplir mi mandato y... No me iba a Sí, posterior, yo ¿no? voy a intentar cumplir mi mandato,
pero está muy condicionado con el tema de la auditoría porque en realidad fue lo que nos trajo hasta acá, la normalización. Una vez que esto esté saneado... En la próxima entrevista ya les agendo algunas consultas que seguramente estarán dando los primeros pasos ustedes, conociendo detalles. Las diversas unidades de negocio que tiene la cooperativa, cuál da ganancia. Bueno, eso es todo un justamente tema. Y el otro nos tema llamaba también, la atención, te interrumpo, sí. Nos llamaba la atención que los propios empleados de acá no sabían los resultados de los balances. Claro. Y eso es grave, porque yo les decía, es su fuente laboral. Es decir, si no cuidamos y si ustedes mismos no cuidan su fuente laboral, cuando les explicaba por qué dimos para atrás no dimos para atrás, sino que suspendimos esta resolución que había tomado el Consejo de Administración anterior. Si no se cuida la fuente laboral, lamentablemente los perjudicados son ustedes, porque nosotros estamos muy breve tiempo y nos vamos, pero ustedes continúan. Entonces, ustedes son también muy dueños de la cooperativa y así como los empleados también tienen que apropiarse los asociados. Y esa va a ser nuestra tarea. Hasta ahora solamente hemos podido reunirnos con los empleados de acá de administración y con los de Farmacop, que también es una situación muy particular, como todos sabemos. Muy bien. Pero obviamente queremos ir sector por sector y eso es fundamental, saber cómo están funcionando cada unidad de negocio. La verdad, no todas están Y otro bien. tema interesante que van a tener que trabajar es que la cooperativa tiene sus propios medios de prensa, pero la anterior gestión un poquito los había dejado de lado al desamparo. Tengo confianza con ellos y por eso lo manifiesto, ¿no? Sí. También para encaminar. Última consulta. En las últimas horas hubo cortes de energía en Zapala. Sí, bueno, justamente violentos, podemos decir, ayer ¿no? hablábamos de eso, ¿Qué es lo que pasó? Y yo me enojaba un poco y decía, ¿para qué tenemos medios de comunicación si no se informa a la comunidad? O sea, ¿qué sentido tiene que la cooperativa tenga medios de comunicación si estos no están informando a los asociados? Esto fue un problema que existió entre Moreno y Ramón Castro, la caída de la línea. Y eso fue provocando estos cortes. El día lunes fue un atentado con unas cadenas antes de Cutralcó. Eso generó el corte. Y ayer fue ahí en donde explicaba Claudia una cuestión, pero bueno. Estimamos que fue una cuestión climática, pero ajena totalmente a la cooperativa. Y quizás relacionado a la tormenta que se desataba en ese momento. Bueno, Claudia, Pedro, gracias, sabemos del intenso trabajo y estaremos en contacto. Sí, en esto nosotros te decimos, Ani, el viernes nos pusimos a trabajar, el sábado estuvimos trabajando hasta las 5 de la mañana acá, el domingo también, porque hay un montón de documentación y muy temas desorganizada que son para hoy. Y tenemos que verla, estudiarla, porque para tomar cualquier determinación, aunque sea lo más chico, uno tiene que conocerlo. Entonces, como no hubo ningún periodo de conocimiento previo, necesitamos ver todo lo que hay. Bueno, se nos hace imposible, complicado. Pero la verdad que estamos muy contentos. Yo quiero felicitar a las nuevas autoridades de la cooperativa, al nuevo Consejo de Administración, porque están todos trabajando. Quizás a veces uno maneja específicamente una parte legal y colaborando en eso, todos en lo que hacemos. Pero hay un muy buen grupo de trabajo, la verdad es que yo estoy muy contenta con eso y eso es lo que a uno le da fuerza, ¿no? Porque por ahí estas cosas y molestan y enojan un poco, pero bueno, uno llega y se recarga de energía cuando ve que estamos todos tratando con una misma dirección, con un mismo objetivo, mejorar las cosas. Una de las cosas a destacar es el trabajo de los empleados, de todos los jefes de áreas y sectores que están trabajando a destajo con nosotros, informándonos de las cosas, viendo todas las cosas que hay que solucionar, así que
también agradecerles a todos los empleados, trabajadores de la cooperativa, porque están también trabajando con nosotros en poder ponernos al tono de todas las circunstancias y de todas las unidades de negocio, que son muchas. Entonces, vos imaginate, son microempresas en una gran administración. Así es. Muchas gracias, buena jornada. Gracias, igualmente.